Ahora le daremos paso al primer panel de la jornada, denominado Misión de Empleo, Comentarios y Análisis, que contará con la participación del doctor Darío Maldonado y el doctor Santiago Levy, jefes de la Misión de Empleo que se conectarán vía streaming. En el escenario nos acompañan el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, asimismo el doctor Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical, el doctor Carlos Hernán Godoy, socio fundador de Godoy Córdoba, y también el doctor Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI, a quien le cederé el micrófono. Bienvenido. Muy buenos días. Es igualmente para mí un gusto tener otra vez la presencia de ustedes y un auditorio tan concurrido, como lo ha dicho ya el propio presidente de la ANDI. Nos sentimos supremamente agradecidos con su presencia, pero igualmente tener la presencia virtual del profesor Santiago Levy y el profesor Darío Maldonado, quienes tuvieron a cabo la difícil tarea de buscar congregar el pensamiento colombiano en relación con el tema de empleo. Si bien es una perspectiva muy desde el ámbito económico, como es la formación de ellos, en un escenario como este donde hay personas de las empresas que tienen la responsabilidad de promover y crear mejor talento humano, al mismo tiempo hay asesores desde la perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica. Y si bien el análisis que ellos han hecho incorpora elementos que se recogen de la jurisprudencia y de los cambios legislativos, la perspectiva seguramente de este auditorio los va a poder nutrir a ellos de elementos con los cuales podamos confluir en mejores alternativas y propuestas. El reto de tener una misión de empleo pues no es nuevo, ha habido anteriores, de ellos se han extraído cambios legislativos como ellos lo registran en su propio análisis y seguramente nos originará la necesidad de ser muy creativos, más que la perspectiva de verlo establecido y quedarnos tranquilos o confiados en lo existente. Lo claro es que del análisis que ellos hacen surgen elementos muy relevantes para crear a través de la confianza y la construcción colectiva las transformaciones que nosotros necesitamos en esta sociedad para generar empleo, para generar, como ellos también igualmente lo plantean, mejores elementos para que el empleo sea formal, mejores elementos para que haya mejor remuneración, mejores elementos para que haya protección social. De el trabajo que ellos elaboraron y que tuvo un proceso consultivo interesante, amplio, pues nosotros desde la perspectiva de la ANDI siempre quisimos tener una presencia mucho más activa del mundo de los trabajadores, porque con ellos es que construimos nosotros las transformaciones. Ese espacio es tal vez una primera reflexión para plantearles a los profesores en relación con lo que ellos pudieron percibir en la forma a cómo pudiéramos llegar a construir esos horizontes que ellos esbozan teóricamente como un plan de 10 años, una expectativa que la construiremos nosotros, pero ellos plantean un elemento en tiempo del año 2030 o menos si es posible, pero al mismo tiempo con distintos tipos de reformas que vayan a ser integradas coordinadamente para que no sean aisladas como ellos
han definido lo que nos ha pasado en los últimos 30 años. También hay una perspectiva desde la visión nuestra que tal vez no encontramos mucho más destacada dentro del informe y que quisiera que ellos profundizaran en relación con un concepto elemental como es la simplicidad. La simplicidad en cualquier estructura que uno quiera desarrollar, y más desde el ámbito normativo, implica que sea fácil de entender, fácil de cumplir y fácil de controlar. Fácil de entender por los agentes a los que están destinados a atenderlos, fácil de cumplir por quien de alguna manera pueda reclamar la exigibilidad de esas expectativas o derechos, llamémoslo así, aunque yo tiendo mucho más a hablar de libertades que derechos, pero también fácil de controlar por las autoridades públicas. Estamos en una estructura que muchas de las personas que están aquí tienen que analizar diariamente para poderlas comprender por las grandes modificaciones que permanentemente se hacen. En el estudio hablan de 93 modificaciones, 8 de las cuales tienen que ver con cambios en decisiones judiciales. Y no obstante todo ese cambio, también encontramos del estudio que hay partes del mundo que tiene que ver con el empleo en espacios que no están. Cuando uno mira el mundo del trabajo lo define en 3 horizontes. El concepto individual del trabajo, es decir, el régimen individual de trabajo, el concepto de la protección social o seguridad social en un sentido más amplio, como segundo elemento, pero el tercero es el de el derecho colectivo de trabajo, el concepto de la asociatividad, el concepto de la negociación. Y del estudio, particularmente en este último frente, no encontramos nada. Sin embargo, desde la perspectiva puramente empleadora, nosotros sí hemos identificado enormes dificultades que implicarían la necesidad de discusión. Por ejemplo, la multiafiliación sindical, como fenómeno derivado de decisiones jurisprudenciales. Y ya el presidente de la ANDI mencionaba al inicio de esta intervención otro concepto muy relevante, que es el concepto de debilidad manifiesta, el concepto que conlleva a la estabilidad laboral reforzada y que a través de muchísimas estructuras de fueros, en concreto el de salud, ha llevado a un análisis del Centro de Estudios Sociales y Laborales. Ahí nos gustaría que los profesores pudieran profundizar en sus conceptos sobre lo que encontraron o no han encontrado y lo que pudiera en su momento desarrollarse. Y finalmente, haciendo la introducción a esta etapa tan relevante, preguntarles sobre caminos mucho más específicos en propuestas. Por ejemplo, se esbozan de una manera general algunos de los lineamientos y seguramente nos los comentarán, pero específicamente llamó mucho la atención en la presentación más detallada de su reporte el trabajo de Marcela Meléndez, en donde habla de una pensión ciudadana y en donde plantea incluso la uniformidad en cuanto a los derechos que debían tener en relación con una pensión hombres y mujeres desde el punto de vista de la edad. Dejo esbozado esos lineamientos simplemente como un abrebocas para escuchar a los profesores y por supuesto después a los panelistas. Adelante entonces, profesor Santiago Leví. Un gusto saludarlo. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y un agradecimiento de parte de Darío y mío personal a la ANDI por esta amable invitación que nos hacen para conversar y dialogar con todos ustedes. La presentación que se acaba de hacer fue muy amplia y muy buena y se tocaron muchos temas, entonces tal vez para que esto sea un diálogo, yo voy a tratar de abordar algunos de los puntos que se acaban de comentar y luego, por favor, con toda libertad podemos intervenir y también le voy a pedir a Darío que en algún momento él, por favor, también complemente lo que yo señale. Pero 2 o 3 conceptos que recojo de lo que se acaba de señalar. En efecto, uno de los hallazgos principales de la misión es que la problemática tan difícil que tiene Colombia en materia de empleo, en el fondo es resultado de un proceso de reformas que se inicia a partir de la Constitución de 91, pero que visto para atrás no tuvo la consistencia suficiente para llevar todo esto a un buen puesto.
Lo que nosotros encontramos es que ha habido una gran cantidad de cambios, ya sea por parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, decretos, leyes, reformas constitucionales, sentencias de las Cortes, pero que vistos en su conjunto, y este es el punto central, vistos en su conjunto, no son consistentes entre sí y no han tenido la coherencia para permitir que las empresas colombianas y los trabajadores colombianos encuentren un ambiente en donde puedan desarrollar sus potencialidades. El principal obstáculo que se enfrenta, en opinión de la misión de empleo, a tener un mercado laboral más funcional que beneficie a tanto trabajadores como a las empresas, es que la normatividad no cumple con las tres condiciones que se acaban de comentar. No es fácil de entender, no es fácil de cumplir y no es fácil de controlar. La normatividad que tiene Colombia es una normatividad muy rígida. Quisiera ser respetuoso, pero no sé qué otra palabra utilizar. Tal vez obsoleta respecto a las realidades del mercado laboral colombiano. No reconoce realmente qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Es una legislación que, vista para atrás, no ha logrado compatibilizar lo que realmente ocurre en Colombia con lo que las leyes marcan y los diferentes decretos y sentencias de las Cortes marcan. Entonces, no es fácil de entender, no es fácil de cumplir y no es fácil de controlar. Y esto muestra un punto muy importante, que es, el problema no es un problema de fiscalización, no es un problema de que las leyes se incumplan. Sí se incumplen, de hecho, en alguna medida. Pero el problema también es que las leyes no están bien diseñadas y aun si se cumpliesen al 100%, no lograrían los objetivos dobles de buenos empleos para todos y una protección social eficaz para todos. Entonces, sí, en efecto, se plantea que se debe de arrancar un proceso de reformas. La fecha 2030 es totalmente arbitraria, simplemente es para señalar que no todo se puede hacer al mismo tiempo. Por supuesto, mientras más rápido se haga, mejor. Y simplemente es para decir, lo que se requiere desde el punto de vista de la misión es una visión global de a dónde quieren llegar. ¿Cuál sería una regulación laboral y una regulación de protección social que le permitiría a las empresas colombianas ser más exitosas y competitivas y al mismo tiempo mejorar la calidad de los empleos y ofrecer una protección social más eficaz para todos los trabajadores colombianos, no solamente aquellos que están en el sector formal? Pensamos que hay que responder a esa pregunta y los diálogos como los que se están llevando a cabo ahorita son fundamentales. Tener una visión coherente, consistente, de realmente cuál debería de ser la normatividad en estas dos dimensiones, regulación laboral y regulación de protección social, que sean compatibles entre sí. Y después se abren muchas rutas para alcanzar esa visión. El reporte de la misión, a propósito, no hizo propuestas concretas, porque pensábamos que eso iba a distraer la atención y el debate sobre la idea más profunda y más importante, que es la necesidad de construir una visión alternativa compartida por los sindicatos, por las empresas, por los legisladores y por la sociedad en general, que después permita llevar a cabo un proceso de reforma. Y en esa visión compartida no fue global, y con esto cierro. En efecto, hay muchos otros temas que no tocó la misión de empleo, y quisiera señalar que nuestro reporte no ambiciona hacer una revisión global de toda la problemática, sino que nos centramos en los aspectos centrales, pero dejamos fuera algunos otros aspectos muy importantes, como los temas de negociación colectiva. Dicho eso, claramente es para todas las sociedades contemporáneas la presencia de organizaciones sindicales que representen a los trabajadores y que puedan negociar con las empresas es fundamental. Y pensamos, de hecho, que el problema es que el ámbito de acción de eso es muy limitado en la medida en que solamente 40% de los trabajadores están en la formalidad. Que de hecho el ámbito de acción
para la vida sindical pudiera ser mucho más amplio si hubiera un país en donde la formalidad fuese mucho más alta. Los detalles específicos de cómo se lleva a cabo esa negociación no fueron temas que tocó la misión. Nos centramos, reitero, en los temas de protección social y en la parte de las regulaciones laborales que tienen que ver con las posibilidades de las empresas de ajustarse a shocks y de ser más competitivas. En el entendido, y con esto cierro, de que no hay buenos empleos en malas empresas. Y ojalá la mayor parte de las empresas fueran como las empresas que están agrupadas el día de hoy en la ANDI. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de las empresas colombianas no son como las empresas que ustedes lideran. Son empresas muy pequeñas, muy frágiles, en muchas ocasiones en la frontera de la legal y la ilegalidad. Y esas empresas tienen inmensas dificultades para crear buenos empleos, lo que se refleja en la alta informalidad. Cierro aquí y no sé si Darío quieres complementar algo de lo que dije y encantado y nuevamente gracias por esta invitación y este diálogo. Sí, muchas gracias por la invitación. Tal como lo está diciendo Santiago, es muy importante estar acá para poder dialogar sobre lo que tuvimos en la misión. Entonces agradezco mucho el espacio y, pues y el panel también, porque va a ser muy importante para nosotros para entender cómo se está viendo los resultados de la misión. Yo quiero sí, decir, digamos, en adición a lo que está diciendo Santiago, yo quisiera insistir en una cosa y es, digamos, sí sabemos que la misión no abarcó todo el espectro de todos los problemas laborales en Colombia. Y sí sabemos que hay en particular unos temas que son relevantes para muchas de las personas que están en esta audiencia, que son en su mayoría personas que trabajan en empresas grandes con capacidad de responder ante todas las demandas de la organización y de la estructura legal en Colombia. Y que a pesar de que la ley no, es compleja, tienen aparatajes y formas de responder ante ello, que es distinto de muchas de las otras negocios y empresas del país. Y aún sabiendo eso, la misión decidió concentrarse en unos problemas que son muy particulares para un margen un poco diferente del margen en el que están ustedes, un lugar distinto del espectro laboral, que es donde se reflejan de forma más importante los dos problemas que vimos desde el principio que teníamos que atacar en Colombia de forma muy urgente, que era el problema de inclusión en el mercado de trabajo, inclusión en la protección social, generando y ayudando a pensar y a discutir sobre esta idea de que eso, mejorar en protección social, mejorar en la inclusión laboral, no va en contravía de la productividad, que es una discusión, una forma de ver el problema que sabemos que se ha mantenido en muchas discusiones, no solo en Colombia, sino en muchos otros países, ¿sí? Pero creemos que es una visión equivocada. Creemos que no hay ese trade-off, que no hay una dicotomía entre esas dos cosas. Lo vemos, no solo lo creemos, lo vemos en la evidencia. ¿Sí? Que no hay esa dicotomía y que es muy importante para esa visión general sobre el empleo en Colombia, en discutir cómo avanzar en la dirección de tener al tiempo más productividad, más crecimiento y más inclusión. Y eso fue lo que llevó a muchas de las decisiones que tomamos en la misión de por qué concentrarnos en ese espacio en el que ustedes están viendo, en donde faltan algunas cosas que le duelen a las empresas grandes, como las que, como las que mencionaron, que tienen que ver con la asociatividad y con la estabilidad reforzada y demás. Porque esas son elementos de la política que pueden estar generando problemas en otro lado y no en ese foco en el que Colombia necesita que nos concentremos en este momento. Digamos, con respecto a los caminos más específicos en las propuestas, también quiero señalar que hay un tema que creo que es importante y celebro que nos estén preguntando por esto. Probablemente no vamos a poder entrar en detalles, pero sí sí es para decir que los documentos de diagnóstico de la misión, que son 5, en los que nos apoyamos como grupo para escribir ese documento global corto de 30 páginas que ustedes, que la mayoría conocen y que es base de la presentación que
que hicimos para presentarle al gobierno nacional. Hay muchas cosas mucho más específicas, mucho más detalladas de cómo ir implementando algunas de estas cosas, ¿sí? Pero insistir en que era importante plantear esa visión general para que luego sí empecemos a pensar en los cómo. Y hay unas visiones ahí, unas propuestas de cómo hacerla, que pueden no ser las únicas y que puede haber mejores, pero que una vez tengamos planteada esa visión, tenemos que ir a pensar en esos cómo. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Santiago y Darío, por estos comentarios, esta énfasis en aspectos centrales sobre lo que ustedes han identificado. Nos quedan inquietudes en relación con la visión comparada, sobre todo del profesor Santiago Levi, que tiene tanta experiencia en los análisis de otros países en América Latina, y probablemente podamos profundizar un poco más adelante. Me interesa que estén precisamente atentos a la intervención que haremos entonces en este panel. Y para ello quiero invitar a Carlos Julio Díaz, que nos dé su propia visión desde la Escuela Nacional Sindical, una visión analítica de una ONG muy conectada con la línea del pensamiento de los trabajadores, pero visto desde una perspectiva de análisis, que es lo que nosotros aquí fundamentalmente queremos hacer en relación con este trabajo. Entonces, Carlos Julio, quiero darte la bienvenida y agradecerte tu participación. Si quieres hacerlo desde ahí o si quieres hacerlo desde el podio, es como tú quieras. No, de aquí está bien. Bueno. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan, cierto? Sí, se escucha. Bueno, primero, pues agradecer la invitación que han hecho a la Escuela Nacional Sindical. Yo creo que esto es un buen mensaje, y a las centrales obreras, un buen mensaje para el país. Hacer un gran reconocimiento, creo que de pronto estamos en mora desde el mundo sindical también, al valor, digamos, del empresariado, del empresario para el desarrollo de una sociedad. Yo creo que es un tema que tenemos que reconocer y creo que es un poco el tema central del debate. Ahora, yo parto de lo que, no solamente de lo que dijo la misión de empleo, sino de lo que no dijo, y ellos lo reconocen en el mismo informe. Incluso estaba mirando aquí los temas que dijeron no fueron considerados. Por ejemplo, la misión de empleo, digamos, no aborda los temas de la tecnología, temas tecnológicos y las nuevas formas, digamos, de participación laboral. No aborda el tema del diseño institucional en el mundo del trabajo. Todo lo que se ha construido, incluyendo el tema sindical y de negociación colectiva. No aborda el tema de la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, algo que decía el doctor Echavarría, hay una propuesta sobre una pensión universal, ciudadana universal, pero por ejemplo no le preocupa el tema fiscal, pues no dice de dónde va a salir la plata, pues cómo vamos a financiar eso. Entonces, nadie está en contra de eso, pues quién se pone una pensión universal, pero ¿dónde están cómo vamos a financiar eso? Eso no lo dice la misión. Y lo otro, que es un tema que también es fundamental en estos temas del empleo, del desarrollo empresarial, que es el tema del crédito, y el tema de los derechos de propiedad. Por ejemplo, en el sector rural colombiano, el tema, más de la mitad, digamos, de los predios rurales no tienen título de propiedad. Entonces, uno excluir, digamos, estos temas del análisis, creo que deja bastante variables determinantes en el tema de la informalidad y del desempleo en el país. El tema del crédito, por ejemplo, lo que tiene que ver con los costos financieros. Este es un país que tiene problemas de costos financieros demasiado elevados. Yo creo que ese es un tema que también hay que discutir. En Colombia existió en el pasado el crédito de fomento. En Colombia eso ya no existe. Yo creo que hay que volver a hablar del crédito de fomento, hay que hablar de las políticas públicas que contribuyan, digamos, al desarrollo de la economía productiva. Un tema que plantea la misión, y yo creo que ahí está el eje de la discusión, pues yo creo que ellos plantean que el tema de productividad, el tema de la productividad es un tema fundamental. Pero yo creo que también hay en Colombia y en los análisis económicos a veces mucha confusión de qué se entiende por productividad y competitividad. Ahora lo decía el doctor Master. El tema de la competitividad tiene que ver con productividad, pero no son iguales, son dos conceptos relacionados, pero son diferentes. Yo puedo ser más competitivo
sin mejorar la productividad. Por ejemplo, yo puedo rebajar salarios, o el tema cambiario, por ejemplo, cuando hay una devaluación de la tasa de cambio, un país puede ser más competitivo, pero eso no implica que haya mejor productividad. Entonces, el tema de la competitividad y la productividad son dos conceptos que hay que precisar. Por ejemplo, es muy determinante en la productividad el tema de la tecnología y el tema de infraestructura económica. Esas son las dos variables determinantes en productividad, es ciencia y tecnología e infraestructura económica. Y Colombia en esas dos dimensiones está muy mal. Es decir, y si quieren mirar el presupuesto público, el tema de ciencia y tecnología casi está desaparecido. Y la misión de empleo explícitamente dice que ese tema no lo considera. Es decir, si uno va a abordar el tema de productividad y no aborda el tema de la tecnología, nos lleva a la siguiente disyuntiva, que es lo que plantea la misión de empleo. La misión de empleo dice, y yo creo que es correcto, hay dos preocupaciones, el tema de la dimensión social y el tema de la dimensión económica. Ahora, ¿cómo conciliamos eso? Pues dice que hay que tratar de conciliar lo social con lo económico. Y yo pondría la discusión de la siguiente manera, digamos, la misión de empleo podría decir lo siguiente, bueno, hay que mejorar salarios, eso mejora el tema social, mejores ingresos, mejor capacidad de compra, pero si mejoro mucho los salarios, afecta, digamos, la rentabilidad de las empresas, afecta a la economía. O a su vez, si yo tengo muy bajos salarios, eso afecta, digamos, la parte social negativamente, pero mejora la rentabilidad de las empresas o mejora la economía. Entonces, hay una disyuntiva. Si yo no tengo en cuenta la tecnología, por ejemplo, ese tema no tiene solución. Digamos, el tema es posible que tengamos en una sociedad y en una economía mejores salarios y mayor rentabilidad empresarial. Esa es la pregunta. Desde la perspectiva, digamos, de la misión de empleo, como la variable tecnológica no cuenta, ese tema no tiene solución. Es decir, si uno va a mejorar salarios, afecta la rentabilidad de las empresas y viceversa. Entonces, el tema es que la dimensión tecnológica, el tema de ciencia y tecnología es una variable fundamental y es posible, digamos, y está demostrado en los países desarrollados que yo puedo tener mejores salarios y empresas más rentables. Yo creo que esa solución no es, digamos, que si mejoro una, la otra se afecta. Yo creo que es posible, digamos, tener, pero obviamente Colombia en esas dos dimensiones no está trabajando. Digamos, tenemos problemas, digamos, en la infraestructura económica bastante deficiente, por mucho, el país ha avanzado, no hay que decir que no ha avanzado, pero avanza a paso muy lento. Problemas de corrupción, de mala calidad de lo que se hace, que los puentes se caen, la calidad de la infraestructura económica, ahí hay un problema complicado. Y obviamente Colombia pues, está muy quedado en el tema tecnológico. El otro tema que me parece a mí también, bueno, y lo otro es, la pregunta es, el país ahí digamos, incluso mirando aquí los datos, que es el tema pues que yo creo que en eso tiene, el problema a resolver es el siguiente, digamos. Yo estoy mirando aquí los datos de Confecámaras. En Colombia hay 1.600.000 empresas, digamos, registradas, de acuerdo con el RUES. El 92% son microempresas, 6% pequeñas empresas, 6% medianas empresas y grandes empresas el 0.4%. Entonces, ellos plantean que hay que tratar de que de las microempresas, digamos, transiten a las medianas o grandes empresas, y el obstáculo que dicen para ese tránsito es la protección social. Yo creo que ahí ese no es el obstáculo. Yo creo que la respuesta la dieron ellos, que es el tema de productividad, pero obviamente en un país donde no hay ciencia ni tecnología ni hay infraestructura, no vamos a tener tasas de productividad crecientes, que es lo que iría a resolver un poco cómo hacer de que las empresas ganen en rentabilidad. Entonces, el tema es que tenemos una estructura empresarial muy precaria y yo creo que para ese tránsito, digamos, de empresas de baja productividad, de baja agregación de valor, tiene que ver con tecnología, con el crédito, con protecciones, digamos, inicialmente arancelarias, no un tema tampoco hasta el fin de los tiempos, el tema del apoyo tecnológico, de mercadeo. Entonces, yo creo que el Estado tiene mucho que ver. Y creo que se queda muy estancado en el tema de la protección social. Yo no estoy enemigo de que ese tema se discuta. Yo creo que no puede haber temas vedados. Yo creo que el diseño de la seguridad social, esos hay que plantearlo. Pero yo creo que el tema, digamos, de la protección social,
además del diseño, es decir, uno puede tener un buen diseño, pero si la economía funciona mal, la seguridad social no funciona. Es decir, la seguridad social y la economía van de la mano. De hecho, yo puedo tener un buen diseño, pero si la economía va mal, si tenemos una estructura empresarial tan precaria como la que tenemos en Colombia, eso no funciona. Y le voy a dar este dato de Medellín. Esto lo tomé de la Cámara de Comercio de Medellín. En Medellín, por ejemplo, hay 138.000 empresas, de las cuales microempresas son el 93%, pequeñas 4,4%, medianas 1% y gran empresa 0,4%. Miren este dato, el 0,4% de las empresas de Medellín, el 0,4% concentra el 75% de los ingresos y representa el 92% de los activos. Es decir, el 0,4%, 75% de los ingresos y el 92% de los activos. Entonces tenemos una gran precariedad empresarial y una gran concentración. Incluso cuando hablamos del Gini en Colombia de desigualdad, que es muy alto, el Gini empresarial es mucho más alto. Es decir, hay una estructura empresarial muy concentrada y altamente, digamos, precarizada. Entonces, necesitamos que Colombia tenga obviamente una estructura empresarial más democrática, más concentrada en medianas y pequeñas empresas, con alta agregación de valor, muy tecnológicas, que sean rentables, porque creo que no se le puede pedir a un empresario que monte un negocio y no tenga, digamos, rentabilidad. Pues eso es natural, nadie va a invertir y generar empleo por generosidad. El empleo se genera si hay también garantías para que la inversión sea rentable. Y yo creo que el Estado tiene que garantizar a través de políticas públicas, pero no es el tema del tema salarial, no es el tema de la flexibilidad laboral, no es el tema de la protección social. Creo que el obstáculo fundamental a esto. Yo creo que allí no está el problema. Entonces el problema está en cómo logramos, digamos, que coincidimos en que hay que hacer tránsito, digamos, a pequeñas, medianas o grandes empresas, que son las que tienen economías de escala, más tecnología, pero ese es un tema que no lo resuelve si cambiamos el sistema de protección social o relaciones laborales mucho más flexibles. Porque hay países como Alemania, por ejemplo. Alemania es un país que tiene un sistema laboral muy rígido, no es tan flexible. Pero Alemania es una economía altamente productiva, de gran rentabilidad. Entonces creo que el tema, esto no significa que aquí no se puedan discutir cosas que se han planteado. Yo creo que temas que se han planteado se pueden discutir, pero el tema fundamental no está allí. Entonces creería yo que además de estos temas de confundir temas de productividad con competitividad o rentabilidad de las empresas, es un tema que nos ha llevado de pronto a estos análisis equivocados. Y lo otro que también me parece fundamental, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Me dice cuánto me...? Un minuto. Otro tema que me parece a mí que a raíz de los últimos datos de crecimiento económico del PIB, que es algo que también hay que reflexionar. Hay una gran confusión entre crecimiento y desarrollo económico. Entonces, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. El PIB creció 10,6%, pero no necesariamente el crecimiento económico, que es un tema, es un indicador más que todo financiero, implica desarrollo. El desarrollo también implica transformaciones cualitativas, digamos, en la economía. El crecimiento es un tema cuantitativo y lo termino para dejar como el ejemplo de lo que yo, como mensaje final. Cuando un niño nace, ese niño va ganando peso, ¿cierto? Y va ganando estatura, está creciendo. Pero un niño también aprende a hablar, aprende a caminar, a leer, a correr, a manejar tecnologías. Entonces hay una transformación cualitativa que es el desarrollo. Uno no podría medir la salud de un niño porque aumentó de peso, pero a los 5 años no camina. Entonces el tema es que el desarrollo económico no implica, digamos, el crecimiento económico, el PIB, no implica mayor bienestar, porque muchas veces el PIB está ligado al crecimiento de burbujas especulativas gigantescas, inversiones sostenibles. No es lo mismo invertir $1 millón en un casino que en una siderúrgica, o no es lo mismo $1 millón en la bolsa de valores que en un ferrocarril. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que las variables con que hoy se mide la economía
son variables que nos llevan, digamos, a conclusiones equivocadas. Y yo creo que las Naciones Unidas incluso ha tenido que inventar otros indicadores, como el caso del Índice de Desarrollo Humano, el IDH, porque el PIB no es un indicador de bienestar, es un indicador más que todo monetario y financiero, que no explica, digamos, no interpreta, digamos, mejoramientos en la calidad de vida de la gente. Entonces quería dejar como esos comentarios. Muchísimas gracias, Carlos Julio, por estas reflexiones tan interesantes, una visión desde la perspectiva de encontrar que en los temas laborales y concretamente también de los cambios en protección social no necesariamente se generan las transformaciones en su visión. Tenemos en este panel también una visión desde el marco más legal, más de una visión de un abogado, de una firma de abogados, y por eso al doctor Carlos Hernán Godoy le queremos dar la bienvenida y escuchar sus reflexiones. No le voy a lanzar preguntas, sino recoger del estudio presentado por los profesores su visión y las perspectivas que usted proyecta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la ANDI en primer lugar por propiciar este espacio. Vamos a volver a la normalidad. A Darío y a Santiago un saludo, un abrazo. Gracias por su liderazgo en la producción de este documento tan importante. Yo tengo una propuesta que después con la ANDI la llevamos al Congreso. El informe de la misión de empleo debía ser materia obligatoria para cualquier congresista que aspire a ser miembro de las comisiones séptimas, para ver si terminan proponiendo normas basadas en la realidad, basadas en la verdadera dimensión de lo que implica legislar en esta materia en el país. La coyuntura en que se da este encuentro podría servirnos para decir, para empezar, que lo que está de por medio es ni más ni menos que una nueva, no sabemos si la última, una nueva oportunidad para la democracia, para la libre empresa con función social y para, en últimas, las empresas y los trabajadores de Colombia. Eso es lo que está de por medio. Lamentablemente en los discursos y en los planteamientos y en los debates estos temas no se tocan, porque estos temas no son electoreros o porque no es fácil tocarlos. Pero el problema más grave de nuestra realidad país se traduce en dos indicadores de los que estamos hartos de hablar: las tasas de informalidad y, por supuesto, el desempleo. Esta misión de empleo, que cuando la anunciaron todos tuvimos como la sensación de a ver qué será, qué vamos a aprender, qué vamos a oír. El documento es de verdad un documento extraordinario. Todos los que estamos acá deberíamos leerlo y volverlo a leer, porque yo he visto muy pocos esfuerzos serios por mirar el problema de verdad en toda su dimensión. Entonces, yo quiero destacar unos elementos del informe que me parece que pueden ayudar al ejercicio que estamos haciendo hoy. El primero es que Santiago y Darío, con el apoyo de un equipo estupendo que elaboró unos documentos que ahí están como anexos del informe inmensamente valiosos, plantean en uno de los bloques del informe las llamadas lecciones de la experiencia. ¿Sí? ¿Qué nos ha enseñado la experiencia en esta materia? Creo que todos sabemos que hace 40 años se produjo otro informe de la misión de empleo. Y lo curioso, o lo curioso no, lo impresionante, como lo destaca el informe actual, es que 40 años después, cuando se hace un nuevo informe, los problemas siguen siendo los mismos.
el desempleo y la informalidad. Entonces lo que uno se pregunta es ¿de qué sirvió el primero y qué hicimos en estos 40 años? Porque si los problemas siguen siendo los mismos, algo no estuvo bien. A mí me parece que hay un objetivo planteado en el documento que hay que leerlo para no perder su esencia. Reducir los obstáculos emanados de la regulación laboral y de protección social que inciden negativamente en el desempleo de las empresas y por tanto en la generación de empleos más estables, productivos y mejor remunerados. A eso le están apuntando. Y para eso el informe hace un planteamiento que es poderosísimo. Y es que no podemos seguir revolviendo la legislación laboral con la legislación de protección social, porque son dos cosas distintas, apuntan a finalidades diferentes, se pueden complementar, pero no se pueden revolver. Dice el informe que para poder atacar la informalidad es necesario rediseñar el modelo de financiación del sistema de protección social. Y eso parte de un elemento fundamental que destaca el informe. Y es que en Colombia el sistema de protección social arranca mal cuando fracciona a los ciudadanos entre los de una categoría, los del régimen contributivo, y los de otra categoría, los del régimen subsidiado. Y que eso no puede ser el manejo para lograr un sistema de protección social universal. Y es precisamente por eso que hay informalidad. ¿Qué es la informalidad? La informalidad no es que no se trabaje. La gente informal tiene trabajo, genera de alguna manera recursos, la ley del rebusque, en fin, hay cantidad de escenarios. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores independientes y los microempresarios tienen que destinar el 28% de su ingreso a pagar aportes al sistema de seguridad social. Porque el sistema contributivo está pensado desde la perspectiva del trabajo del empleado, no del independiente. Pero hay algo peor, y es que el sistema como está, y es una crítica que el informe hace muy profunda, está partiendo de la base de que el salario mínimo legal es el referente para todo. Y esa es una gran mentira. ¿Cuántos de ustedes en su día a día se han enfrentado a la situación de la persona que no gana el salario mínimo, pero que quisiera poder tener protección social? El sistema colombiano no lo recibe, no lo acoge. Es mentira que hay normas que permiten cotizar por jornadas parciales. Eso se quedó en unos decretos y en unas normas que nunca se han dinamizado para que sean aplicables. Entonces miren ese combinado. Hay que necesariamente aportar sobre el mínimo. Bueno, eso podría ser en el ámbito específico de la protección social del empleado. Pero el país necesita un sistema de protección social universal. Y ahí es donde aparece, y yo ahí no me meto ni Santiago ni Darío porque ustedes son los que saben de ese tema, es donde plantean eliminar para una base inicial de lo que aquí se ha llamado una pensión ciudadana, la financiación con impuestos a la nómina. Porque la financiación de esa pensión y salud ciudadanas deben salir desde los impuestos generales, no de impuestos a la nómina. Y el estudio, miremoslo con calma, da insumos para poder dar esos pasos y por supuesto invita a estudiarlos, invita a meditarlos e invita a hacer cuentas, porque allí puede empezar la verdadera solución a los problemas de la informalidad.
donde todos los ciudadanos están en un único sistema financiado estatalmente y solo a partir de esos niveles de pensión ciudadana empieza el régimen contributivo. ¿En qué medida? En la medida en que cada quien pueda contribuir. Nosotros en Godoy Córdoba hemos venido obsesionados con un tema que es que en Colombia se expiden leyes laborales para un aparato productivo que tú has dibujado perfectamente, que no corresponde a la realidad de lo que se legisla. Bruce sabe que yo con respeto he dicho que a mí me pareció una irresponsabilidad decretar el incremento salarial del 10% sin distinguir el tamaño y la capacidad de las empresas. Como fue irresponsable en su momento aprobar una ley reduciendo la jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin mirar a qué empresas iba encaminada esa reducción. El sector representado por la ANDI lo hace, lo puede hacer, lo ha hecho y lo está haciendo incluso. Y se ha metido al bolsillo con un compromiso impresionante en la coyuntura del país. Pero ese 98% de microempresarios están en otro cuento. Y las leyes laborales y las leyes de protección social no reconocen esa realidad. Entonces, nosotros sintonizamos perfectamente con el informe de Santiago, Darío. Hay que legislar de una manera independiente, no seguir revolviendo los temas de protección social que deben ser universales y deben ser financiados por el Estado, de los temas ya propiamente laborales. Yo esta mañana veía el periódico, ya estoy llegando. Ok, veía el periódico, hay un congresista, no importa cómo se llama ni de qué partido sea, eso no tiene importancia. El señor anda haciendo campaña diciendo que ahora la licencia de paternidad se va a igualar a la de maternidad. Eso en vísperas de campaña es bueno, ¿no? Es simpático. ¿Cuánto vale eso? ¿Quién va a pagar eso? Aquí en Colombia se sigue hablando de prestaciones sociales patronales y eso se acabó. Cuando el Código Sustantivo del Trabajo se estableció, estaba previsto que eso tenía que migrar a un sistema institucional. El empresariado colombiano, el grande y el chiquito, no soportan más gestiones legislativas populistas desde unas comisiones que piensan más en sus intereses políticos que en el impacto que eso va a tener en el aparato productivo. Termino diciendo algo. Me encontré una frase que creo que nos viene muy bien en este momento y no me aguanto las ganas de leerla. Perdónenme un minuto porque es que estoy con una mano en un micrófono, otra mano en el celular, en la pierna tengo el iPad y entonces uno pierde un poquito el equilibrio. Espérate. Y aquí está, a ver, Carlos. A ver, aquí. Aquí está. Esto no estaba previsto, no estaba en el libreto, pero dice así: en hacer lo que toca, no lo que suena bien, es donde se necesita el verdadero carácter. Necesitamos ver quiénes de los que están postulándose para gobernar este país o para legislar en este país están dispuestos a hacer lo que toca, aunque no suene bien. Muchísimas gracias. Les ofrezco una disculpa por interrumpirle. Yo sé que iba usted a hacer uso de la palabra, Bruce, y yo había comentado cuando amablemente nos invitaron a esta reunión que a las 10:30 yo tenía que partir porque tenía un compromiso previo. Desafortunadamente arrancamos un poquito tarde y me da una gran pena, de veras una vergüenza, pero sí tengo un compromiso. Entonces, seguramente Darío se puede quedar, pero si me permite nada más unos 4 minutitos para hacer unos comentarios sobre lo que comentaron
Carlos Julio y Carlos Hernán, y después les voy a ofrecer nuevamente una disculpa a entendidas de que yo tenía que retirarme a esta hora. ¿Sería posible que hiciera uso de la palabra ahorita con una disculpa para todos? Claro que sí. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, agradecer tanto a Carlos Julio como a Carlos Hernán sus dos intervenciones. Es un diálogo muy rico y realmente esto da para mucho. Ojalá en otra ocasión podamos tener un poco más tiempo para abundar en mucho de ello. Eh, Decirle a Carlos Julio que coincido en muchísimo de lo que usted señala, en muchísimo de lo que usted señala. Y de alguna manera lo apuntó también en su respuesta a Carlos Hernán, y quiero ser sumamente franco en la manera en que lo voy a plantear. No hay solución al problema de la protección social en Colombia, ni hay solución al problema de la informalidad en Colombia sin una reforma fiscal. Esa reforma fiscal puede tener muchas formas y se puede discutir, no es un tema que abordó la misión. Pero en efecto, como usted lo dice, Carlos Julio, ¿quién va a pagar por la pensión ciudadana? Claramente lo que estamos diciendo es, se va a tener que hacer un cambio fiscal para que se pueda hacer esa pensión ciudadana. Hoy en día la protección social en Colombia hace muy poco para reducir la desigualdad y probablemente en balance la aumenta. Entonces, sin duda, el tema fiscal estará en el corazón de los planteamientos y que recoge algo más profundo, que es que el mercado laboral es el centro de un contrato social que no está funcionando bien en Colombia y que hay una dimensión fiscal para ello. Entonces, sí, hay que discutir los temas fiscales. Un segundo comentario muy rápido es, en efecto, usted tiene toda la razón, Carlos Julio, en separar productividad de competitividad. Y en efecto, uno puede ser más competitivo reduciendo los salarios o depreciando el tipo de cambio, que no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que uno pueda ser más productivo subiendo los salarios. Y por eso el tema clave es productividad y no competitividad. Y por eso la misión se centró en los temas de productividad. Y aquí, en efecto, hay muchas cosas que inciden sobre la productividad. Y estos debates son un poco complejos porque todo mundo tiene un cierto elemento de razón. La tecnología tiene que ver con la productividad, el crédito tiene que ver con la productividad, los derechos de propiedad. Todo eso es cierto y es correcto. La pregunta es un poco qué tiene más o menos peso en contextos específicos. En el caso específico de Colombia, lo que la misión encuentra es que hay grandes diferencias de productividad en empresas que están en el mismo sector. Entonces, una pregunta importante, Carlos Julio, es, ¿cómo es posible que el mismo producto o el mismo bien se produzcan en Colombia con empresas que tienen productividades tan diferentes? Y si la empresa más productiva absorbiera a los trabajadores de la empresa menos productiva, la productividad en Colombia aumentaría. En otra forma de decirlo, la productividad en Colombia es un promedio ponderado de la productividad de las empresas formales y la productividad de las empresas informales. El problema central de productividad de Colombia es que hay demasiadas empresas informales. Usted se refirió a unos datos de Medellín y unos datos del registro de empresas que son sumamente ilustrativos y tiene razón en lo que señala, pero de hecho se quedó corto. La distribución de empresas en Colombia es peor de lo que usted señala. Hay aún muchas más empresas informales. En la misión hicimos un intento por tratar de medirlas y no se puede hacer con precisión porque los datos no los permiten. Pero en una aproximación que hicimos, estamos hablando de alrededor de 5 millones de empresas informales en Colombia, de 1, 2, 3 trabajadores. Esas empresas, su productividad es tan baja que aún si doblasen la productividad, si la triplicasen, están tan lejos de la productividad de las otras empresas colombianas que no van a resolver el problema. La pregunta más de fondo, Carlos Julio, es, entonces, ¿por qué esas empresas sobreviven? ¿Por qué esas empresas están ahí? Y esto sí tiene que ver con el régimen de protección social, sí tiene que ver con las asimetrías en la legislación laboral, sí tiene que ver con muchos de los problemas tributarios. Entonces, no quita que por supuesto sería bien usar tecnología,
por supuesto tiene razón. Y no quita que hay que mejorar el flujo del crédito, coincidimos. Y fortalecer los derechos de propiedad, coincidimos. A lo mejor la misión es útil en la medida en que alguien que no es de Colombia puede participar y aportar algunos elementos. Y muy brevemente, yo soy mexicano y tal vez la analogía con México puede ser útil. México, y yo estuve en el gobierno hace 25 años, apostamos por hacer reformas en donde la tecnología y la participación en las cadenas de valor internacionales iban a ser la solución. Entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero no reformamos, al igual que Colombia, todo el marco normativo del mercado laboral y la protección social. Y México hoy en día exporta más manufacturas que toda América Latina junta, pero la tasa de informalidad en México no es muy diferente de la tasa de informalidad en Colombia. Y los salarios reales en México no han aumentado en los últimos 30 años, a pesar de un aumento importante en la escolaridad, un aumento importante en el crédito y un aumento importante en las inversiones en tecnología. Entonces, coincidimos, Carlos Julio, en el sentido de que hay que hacer muchas otras cosas en materia de tecnología y crédito, pero sin una reforma de la legislación laboral y de protección social, va a ser imposible, en nuestra opinión, resolver el problema de la informalidad y del desempleo. Y eso sí, en efecto, requiere una reforma fiscal. Y cierro simplemente haciendo comentario a lo que dice Carlos Hernán. Creo que lo que señala Carlos Hernán, y agradecemos mucho sus comentarios, es en efecto en la dirección en la que tiene que transitar Colombia. Los elementos de la protección social que no tienen que ver con la relación de dependencia y subordinación entre empresas y trabajadores deben salir del ámbito jurídico de la relación entre empresas y trabajadores y pasar a el ámbito de los derechos sociales universales de los ciudadanos colombianos, lo cual requiere la reforma fiscal. Y sí, aquellos elementos de la protección social asociados a el ámbito de la relación entre empresas y trabajadores deben permanecer en la legislación laboral y de protección social, pero modernizarse. Y en la misión hacemos algunas propuestas para hacer ello en materia de, sobre todo, un seguro de desempleo que sea mucho más eficaz que su actual mecanismo proteccional cesante. Entonces, ojalá sí los trabajos de la misión lleven esta reflexión más profunda que estamos tratando de impulsar y ojalá sí sirvan de un motivo para esta discusión, que en el fondo es lo que está en el centro de discusión, la naturaleza del contrato social colombiano, que pasa también por la estructura tributaria del país. Con esto les reitero mi inmensa pena. Tengo que salir corriendo porque tengo una cita fuera de la oficina que tenía antes de esta reunión de la ANDI. Mil gracias por esta oportunidad de participar, a sus órdenes para cualquier otra ocasión, y nuevamente les reitero mis disculpas por tener que separarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Levy, por sus conclusiones. Entendemos sus limitaciones de tiempo, nos las había anunciado y por supuesto le aceptamos el ofrecimiento que nos hace para un nuevo elemento donde discutamos con mayores niveles de detalle. Muchas gracias. Nos queda muy poco tiempo, pero tenemos precisamente a la persona que fue reconocida como el personaje del año pasado, el presidente de la ANDI. Presidente, es muy grato que usted nos pueda cerrar este espacio. Gracias. Aló, caramba, Alberto. Muchas gracias. Yo voy a hablar muy corto realmente, pues porque yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y hablé un rato largo al principio. Quiero referirme como a las tres intervenciones que hubo ahora. Voy a arrancar por la intervención de Carlos Hernán diciendo que a mí me parece de la mayor importancia la forma en que él destaca la diferencia entre legislación laboral y legislación de protección social. Y lo digo porque algunos de ustedes saben, yo trabajé un tiempo importante, digamos, en el tema de protección social desde el punto de vista de la construcción de
de políticas de construcción de equidad desde el punto de vista de superación de pobreza y demás. Y realmente son dos temas como completamente distintos que se pueden terminar, sí, digamos, relacionando el uno con el otro, pero que Colombia ha estado en mora, digamos, de establecer realmente una diferenciación conceptual amplia. En Colombia tenemos el inmenso problema de que una muy buena parte de nuestra normatividad está sujeta o está supeditada a la dictadura que implica el poder hacer las cosas. Entonces, el tema de la DIAN, por ejemplo, ¿por qué las empresas pagan tantos impuestos? Y básicamente las empresas pagan muchos impuestos porque la DIAN puede, las empresas grandes, perdón, porque la DIAN puede identificar a las empresas grandes mucho más que a las medianas y mucho más que a las pequeñas y mucho más que a las personas. Esa lógica, que es la misma lógica aplicada al mundo laboral, es una lógica que ha producido gran daño a toda la formulación de regulación desde el punto de vista estructural. Lo mismo pasa en el tema laboral, claro, como entonces uno le puede dar seguimiento a ese 50% o 48 o 47% del mundo laboral, entonces uno cree que cargando o buscando recursos en ese universo puede solucionar los problemas, y ahí tenemos un problema gigantesco. Por eso necesitamos también un Estado que reconozca la necesidad verdaderamente de poder tener muchísima más capacidad de poder llegarle a todos los ciudadanos y de poder llegarle a todas las empresas, porque seguramente todo sería significativamente más equitativo, más simple y mucho mejor diseñado si uno tuviera un Estado con esas capacidades mucho mejor definidas. Me gusta mucho que él haya hecho énfasis en eso, porque además me permite también formular una idea que perdón, que yo tenía en mi mente, pero que no había verbalizado, y es la idea de que en todo caso el ejercicio que hace la misión es un ejercicio de reflexión profunda alrededor realmente como de la estructura económica de nuestro país. Él dijo de la democracia, pero yo diría como de las estructuras del diseño económico del país. Si uno realmente es capaz de hacer esa reflexión, ya habrá ganado muchísimo con la presencia del trabajo que hicieron Darío, Santiago y los compañeros de la misión, yo y sus compañeros de misión. Ahora, creo que hay que hacer una tarea importante en traer ese debate al escenario nacional para que efectivamente nosotros entendamos que ese probablemente fue el mayor o el más grande aporte que hace la misión, habiendo hecho muchos otros, que es el aporte de decir, bueno, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿Dónde están nuestros problemas casi que originarios? ¿Dónde están nuestros retos y dónde están las capacidades que tengamos de construir alrededor de ese diagnóstico que me parece valiosísimo? Estoy de acuerdo, y yo creo que no serían solamente las comisiones séptimas, de pronto las terceras, las cuartas y las primeras pudieran leerse este documento y aprenderlo, ¿cierto? De manera que esa conversación es una conversación que yo creo que estamos en moras de hacer, y creo que inclusive la misión, el gobierno mismo, nosotros en nuestro papel, deberíamos hacer un esfuerzo importante por tratar de que esa discusión se diera con esos elementos de juicio. Ahora, a mí sí me hubiera gustado, en todo caso, lo dije en el discurso anterior, que con base en esos elementos de juicio hubiera habido, y probablemente lo que no hubo fue tiempo y no hubo capacidades técnicas, me hubiera gustado que con base en eso se hubiera podido desarrollar un poco más las recomendaciones de hacia dónde ir. Pero es un tema de que sigamos en ese trabajo, es un tema en donde yo quizá le diría a Darío y el profesor Levy que el trabajo probablemente de ustedes no ha terminado. En el sentido de que hay que seguir basándose en eso, hay que seguir tratando de desarrollar la discusión que hay que dar alrededor de cómo hacemos para tener en cuenta eso y poder tomar las mejores decisiones. Me gustó muchísimo la intervención de Carlos Julio por muchas razones. Algunas, la mayoría, como el 93% estoy de acuerdo, el 7% no, y voy a mencionar algunas cosas sobre ellas, Carlos Julio. La primera es que me gusta mucho, digamos, su afirmación alrededor de que las discusiones se deben y se pueden dar todas. Yo creo que esa idea, digamos, de que como hay algunas cosas que son el resultado de algo que es considerado luego por la ley, por la legislación, por las cortes y demás como derechos adquiridos, entonces no se puede hablar alrededor de ellos. Esa idea nos limita realmente para dar conversaciones estructurales que yo creo que tenemos que dar.
porque yo inclusive se lo decía a los compañeros de la mesa de concertación, los líderes de las centrales de trabajadores, centrales obreras, les decía, hay algunas cosas que aunque parezcan derechos adquiridos, puede ser que les convenga, que nos convenga a todos, sobre las cuales nos convenga conversar y nos convenga eventualmente rediseñar. A mí me parece que solo la actitud expresada por Carlos Julio es un gran logro y ojalá podamos realmente hacerlo, porque yo sí creo que hay cosas sobre las cuales que no podemos ignorar. Muchísimas cosas de nuestra legislación son muy antiguas y reflejan un mundo completamente distinto al mundo que tenemos hoy en día, y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, hombre, para como sociedad poder dar esas discusiones y poder darlas bien. Eso me gusta muchísimo, Carlos Julio. Yo creo que hay un aporte si uno logra verdaderamente dar la discusión. Yo no digo que se tomen ninguna decisiones todavía, pero dar esas discusiones yo creo que estaríamos ganando muchísimo. Una idea que no quiero que quede eso en la mente, además porque pues, como me tocó trabajar en el tema de equidad, me tocó trabajar mucho en la aplicación, diseño, además metodologías alrededor de temas como el Gini, es que el hecho de que haya 0.4% de las compañías entonces significa que lo que tenemos que hacer es quitarle a esas compañías para distribuir entre el resto. Esa idea no es buena. Yo sé que no lo dijiste, pero es una idea que si uno no la aclara suficientemente, es una idea que puede terminar en eso, porque he oído a políticos diciendo eso. He oído a políticos, claro, entonces yo lo sé. Entonces, claro, las empresas grandes, hombre, qué bueno que existen. Habría que decir también que ese 0.4% de esas compañías son las que pagan el 70% del impuesto de renta y que por lo tanto son los que mantienen de alguna forma ¿Por qué te quedas pensando? Pues, no he dicho que hay que acabar la gran empresa, y la misión de empleo del gobierno dice cómo hacemos para que de las precarias, micros, transitemos a las medianas y grandes. Yo creo que es un poco la solución. Ahora, lo que yo no comparto es que para hacer ese tránsito el tema es la protección social o el mercado de trabajo. Yo no creo que el determinante de la productividad es la protección social. Entonces, yo creo que es lo que yo decía, el tema de la tecnología, pero yo sí creo que hay que defender la gran empresa. Claro. La ideal es que haya, y para mí lo ideal sería que el gran fuerte empresarial sea la pequeña y mediana empresa, que haya mucha pequeña y mediana empresa. Claro. Y porque digamos que la micro sea el 5%. Yo creo que ese es un poco, estamos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Lo que no comparto es cuál es la forma de hacerlo. No creo que sea esa, que sea la protección social y el tema del mercado de trabajo. Bien, no te voy a decir que te voy a dar un minuto, no te voy a decir que te voy a dar un minuto, oye, no te voy a decir que te voy a dar un minuto porque de pronto te lo tomas. Pero bueno, yo quería decir eso, pero me salió mucho mejor, lo dijo Carlos Julio. Entonces, esa idea es una idea que no puede quedar en el aire. Es importantísima la presencia que por cierto en Colombia gran empresa no hay, es una empresa mediana grande la que hay en nuestro país cuando uno lo compara inclusive con el mundo de los brasileros o con el mundo de los mexicanos, para no hablar pues de Estados Unidos, Canadá o demás. Entonces, esa idea es una idea que tenemos que aclarar bien, porque lo que hay que hacer es justamente generarle mejores condiciones a los pequeños y medianos, generar un mejor ecosistema, apoyarlos y generar normatividad que permita salir adelante, que permita construir más. Yo, por último, no quiero tomar más tiempo para decir que la misión termina, lo dijo Carlos Hernán también ahorita, pero termina diciendo que en todo caso uno no puede ignorar hechos tan contundentes de nuestra realidad como son el desempleo y la informalidad. Es decir, eso nos tiene que dar muchas señales a nosotros como sociedad alrededor de que hay cosas que están muy mal, que tenemos que eventualmente corregir y que tenemos que eventualmente mejorar. Y la pregunta, yo creo que nuevamente lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir ahora, es cómo hacemos realmente nosotros para poder mejorar nuestros indicadores en términos de esas dos dramáticas realidades, que sin duda tiene que ver o tiene que tener que ver con la regulación y con el entorno en el cual hemos venido desempeñándonos. Nosotros hemos inclusive resaltado de la misión
algunos temas, por ejemplo, que están mencionados ahí, que los voy simplemente a enumerar rápidamente, que son el tema del salario mínimo integral eventualmente que se pueda dar y que se pueda presentar, y nosotros lo hemos venido defendiendo. Hemos defendido también un sistema de cotización de seguridad social flexible, los pagos constitutivos y no constitutivos de salarios que merecen tener una aclaración grande, los límites para la estabilidad laboral reforzada, la simplificación en reglamentación, digitalización, eliminación de trámites, y reducción de costos laborales como principios generales que se pudieran desarrollar con base en lo que dijo la misión. Voy a dejar ahí, Alberto, porque ya creo que se ha dicho bastante y estamos ya bastante sobre el tiempo. Muchísimas gracias, presidente, por estas conclusiones que está haciendo. Sabemos que estamos sobre el tiempo y yo quisiera, antes de terminar, pues dejar a Darío Maldonado alguna manifestación, porque precisamente nos interesa esta interrelación, y voy a recoger del auditorio que me han llegado algunas inquietudes. Lo voy a mencionar muy rápidamente. En primer lugar, Juan Guillermo Palacio de Postobón habla mucho sobre el tema de la competitividad y particularmente se pregunta sobre la interrelación entre las políticas laborales y el marco regulatorio precisamente para lograr una mayor competitividad. Hemos focalizado en el tema de productividad, pero por supuesto desde el ámbito empresarial también implica la competitividad no solamente nacional sino internacional. En segundo lugar, Jairo Burgos de Talento y Talante plantea sobre el énfasis que el informe tiene sobre las comunicaciones y se pregunta en ese esfuerzo de comunicaciones cuál es el mensaje central de la narrativa que la misión creería pertinente para lograr una conjunción hacia propósitos de lograr estas transformaciones en la política pública y normativa que lleva el mundo laboral. Y por último, Alberto Ramírez de la organización Corona habla de un mercado disfuncional, enfatiza el concepto de pensión ciudadana que ya mencioné, pero específicamente se pregunta sobre un concepto que es de carácter constitucional, que es la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos. Entonces, se plantea a través de ello cómo lograr una transformación cuando existe precisamente esa limitante de irrenunciabilidad de derechos adquiridos. Darío, te doy entonces un par de minutos para que cierres, por favor, y te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por los comentarios que nos ayudan a pensar incluso en las preguntas que está haciendo, que se están surgiendo aquí al final sobre la comunicación, los derechos adquiridos, algunos elementos que tienen que ver también con el camino de cómo llegar allá en Colombia. Voy a intentar ser muy breve, entonces quiero hacer, básicamente es un punto, yo creo que la respuesta a todos los temas que han surgido aquí con los comentarios de Carlos Hernán, de Carlos Julio, de Bruce, tienen que ver con una cosa, yo creo que básicamente hay que apuntarle una cosa, y es, ¿por qué importa la productividad? Porque hay una relación entre la productividad y la protección y la estructura de la protección social. Yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que empezar a ver, a discutir, y entiendo que es una discusión sobre la que hay que avanzar. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué importa? El tema es que cuando tenemos una estructura, y eso es lo que hacemos de protección social en Colombia, tan pesada en muchas acepciones a los trabajadores y a las empresas, ¿sí? Uno termina, lo que termina pasando es que termina generando unos bajos incentivos, y con la jerga economista, pero con otro tipo de jergas uno podría hablar bajos intereses, malos intereses del mismo sector productivo de las empresas y de los negocios a crecer, ¿sí? ¿Y por qué importa crecer? Porque el crecimiento empresarial de las empresas, el tamaño de las empresas, es una muy buena proxy de la productividad. O sea, las empresas chiquitas las microempresas no son productivas. Y necesitamos que
tanto esas empresas como las micro y las medianas tengan esa posibilidad de crecer, porque eso hace parte de la productividad, eso hace parte de generar, de generar otro tipo de inversiones para hacer otro tipo de actividades, para que sus trabajadores puedan hacer mejor lo que están haciendo, para hacer inversiones en formación de sus trabajadores, etc. Pero eso no pasa porque la estructura de la protección social actual genera unos incentivos muy fuertes a que los negocios, si quieren, las firmas, las empresas sean muy chiquitas, porque eso les genera menos costos y les genera la invisibilidad frente al aparato judicial. Y entonces hace más difícil que los fiscalicen y que lleguen a buscarlos para que paguen todas las contribuciones en la seguridad social y todas las obligaciones en los empleados, etcétera. Eh, y ahí es donde está el vínculo que yo creo que hay que empezar a reconocer, y que la misión quiere que se reconozca, de por qué la protección social tiene que ver con la productividad, y también es parte de la explicación de por qué la misión se concentró en ese espacio en el que se concentró, en ese margen en el que son trabajadores y empresas que están intentando eventualmente ser formales, formalizarse, pero que la misma estructura de la productividad, de la protección social les dificulta esa formalización. ¿Y por qué se quieren formalizar? Digamos, todo esto tiene que ver también con sus propios intereses de ser más grandes, de tener más, de tener negocios más productivos, de tener trabajadores mejor pagados. Acordarnos también que muchas de esas empresas chiquitas son empresas en donde los trabajadores son los mismos dueños de las empresas. Entonces, esas empresas chiquitas no le pagan más a los trabajadores, no porque, no porque hay un conflicto de intereses al interior de la empresa, al interior del negocio, sino porque no puede. Digamos, eso es lo que yo creo que hay que empezar, que yo creo que vale la pena empezar a reconocer, a empezar por lo menos discutir y mirar la evidencia, ¿sí? Segundo, elementos de lo que sabemos sobre la protección social y el empleo en Colombia son muy importantes. El documento de la misión tiene una explicación de 30 páginas de la visión, pero después de eso hay 5 páginas muy concisas sobre todo lo que toda la investigación que se ha hecho en Colombia en más o menos 20, 30 años, sobre esa relación entre protección social y empleo en Colombia. Y hay mucha evidencia. O sea, en Colombia tenemos la ventaja de que tenemos un grupo muy grande de investigadores en el tema de empleo, en el tema de protección social, y hemos aprendido mucho sobre el tema de protección social en Colombia. Uno de los elementos que sale de esa discusión es que la estructura de la protección social y el financiamiento de la protección social sí afecta el empleo. Sí afecta, pero afecta la dimensión de informalidad, no afecta el desempleo, eso lo sabemos ya. ¿Cómo logramos aprender eso? Digamos, el experimento, el cambio más importante que tuvimos en Colombia para esto fue el cambio de la reforma tributaria del 2012, en donde se introdujo el CRE, se quitaron una parte del financiamiento del ICBF y del SENA de la nómina, se redujo el financiamiento de salud por parte de la nómina, etcétera, que eso todos lo conocen aquí muy bien. Ese cambio, digamos, si quieren, podemos llamarlo experimento en Colombia, pero no fue un experimento porque pues, llegó para quedarse, ha mostrado a través de la evidencia más sólida que hay sobre Colombia que sí tiene un impacto sobre la informalidad. ¿Qué pasa? No se ve. Y esto yo estoy de acuerdo que tampoco se ve, digamos, los niveles de informalidad en Colombia siguen siendo muy altos. ¿Por qué no se ven? Porque no hemos hecho todo lo otro que hay que hacer, que es lo que está señalando la misión, que nos hace falta hacer todo lo otro. Si hacemos solo eso, los efectos que vamos a ver son chiquiticos o casi nada, ¿sí? La informalidad en Colombia ha bajado 10 puntos en todo este tiempo, ¿sí? Y sigue siendo muy insuficiente, ¿sí? Porque no hemos hecho muchas de las otras cosas que estamos mencionando en la misión. Entonces, esto es importante en términos de entender que sí hay una relación entre productividad social, entre protección social, estructura de protección social e informalidad en Colombia. No con el empleo, y eso es muy importante reconocerlo. Y también eso tiene que ver con nuestro énfasis en la informalidad. Reconocemos que el empleo es muy importante, hablamos de desempleo en la misión, pero como la gran masa de personas está en la informalidad y como estamos viendo que muchos de las políticas que tenemos se van a informalidad, también tiene que ver con ese efecto, con eso que vemos de lo que pasa en Colombia, de la relación entre la política social, la política de protección social y el empleo.
Y el último punto que quiero mencionar es que estoy de acuerdo con Carlos Julio, que muchas de las cosas que pasan con el empleo, y Santiago ya lo dijo, pero quiero hacer un punto adicional, tienen que ver con cosas que pasan en temas como tierras, crédito, eh, tecnología, desarrollo, investigación. Ahora, el punto, digamos, yo ahí lo que quiero es referir a decir que Colombia ha hecho otros esfuerzos muy grandes y otras misiones importantes en estos mismos temas. O sea, en los últimos años tuvimos una misión para la transformación del campo, una misión de sabios que habló de muchas de las cosas que Carlos Julio nos está hablando sobre ciencia y tecnología. El Planeación Nacional acaba de hacer una misión de mercado de capitales. Eh, por mencionar tres muy importantes, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Por eso nuestra tarea tenía que ver, y asumimos la tarea en el lado de la protección social, que era el elemento que hacía falta revisar con cuidado para el país. Probablemente, probablemente vale la pena hacer otro tipo de ejercicios, ¿sí? Aquí, en este tipo de paneles, en donde sentemos a hablar las distintas misiones. Yo creo que eso es eventualmente algo que nos hace falta, ¿sí? Que hablemos con la misión de sabios, que hablemos con la misión de mercado de capitales, que hablemos con la misión de internacionalización, etcétera, para empezar a entender cuáles pueden ser esos espacios comunes en donde se dan respuesta a muchas de las cosas que Carlos Julio está planteando. No quiero dejar digamos, las preguntas que salieron al final en términos de que son en el aire sin responder. Una pregunta, el tema de comunicación. O sea, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande en la misión por decir, y yo creo que ahí es alrededor de eso que debemos mover el tema de la comunicación, es no hay dicotomía entre mejorar inclusión social, mejorar inclusión en el empleo, inclusión en la protección social y crecimiento y productividad. Esa dicotomía no existe. Yo creo que eso es un elemento fundamental de la comunicación. Tiene que ver también con algo más que Carlos Julio dijo hace un tiempo que también me parece muy importante, y es la distinción entre crecimiento y desarrollo económico. Estoy de acuerdo, no son equivalentes, ¿sí? Pero un tema importante, tanto de la política de esto, de la decisión de pensar en la protección social, como de la comunicación de todas estas políticas, es que precisamente para que el crecimiento se convierta en desarrollo económico es que tenemos que pensar en una política social más inclusiva, que reducir muchas de esas barreras que estamos mostrando que existen en la protección social y el empleo en Colombia, para que más personas pasen al lado de la protección social, pasen al lado del empleo formal, ¿sí? Y con eso, eso nos va a ayudar a mejorar en ese camino de que el crecimiento económico se convierta en desarrollo económico. Con el tema de derechos adquiridos, la pregunta es una pregunta mucho más específica, y ahí yo me referiría a que yo creo que, digamos, creo que tenemos claro ya un camino, unas experiencias en Colombia pasadas, en donde tenemos claro eso, en Colombia, y yo creo que está bien. Hay unos derechos adquiridos, hay unas expectativas que la gente arma sobre sus vidas, basado en la política, en la política que existe, y yo creo que tenemos claro que la política, los cambios de política no tienen por qué, no pueden pasar por esos derechos adquiridos. No pueden decirle a la gente de un día para otro, usted hizo unos planes para su ahorro durante la vejez y de un día para otro su pensión va a desaparecer o su pensión va a cambiar o le vamos a cambiar su esquema. ¿Sí? Eso creo que Colombia lo tiene ya claro. Entonces, a la hora de empezar a pensar cuál puede ser el camino, obviamente todas estas ideas de cuáles son esos derechos adquiridos y cómo va a ser ese proceso de transición es fundamental. Pero precisamente que existan estos derechos adquiridos es lo que hace urgente empezar a hablar de muchas de estas transformaciones. Hay algo que eventualmente pasa con muchas cosas en Colombia, y es que estamos viendo que los efectos de muchas de las políticas nuestras se van a volver muy serios en 20 o 30 años, por ejemplo, en pensiones. ¿Sí? Que hoy parece, aunque es importante, parece que el problema más importante fiscal y de sostenibilidad del sistema pensional va a venir en unos años. Pero si no lo hacemos, si no empezamos a hacer la reforma hoy, precisamente por esos derechos adquiridos, realmente no vamos a ver las ventajas de esto y nos va a coger muchas de esas transformaciones en un momento en el que ya no vamos a poder aprovechar y que va a ser mucho más difícil hacerlas. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Y yo quiero, para cerrar, agradecerle
a todos los panelistas. No puedo abrir más tiempo a discusiones, a elaboraciones de muchos otros detalles que contiene estos informes y sobre los cuales nos podríamos gastar horas. Lo que sí hace es invitarnos a una reflexión más profunda. Y quisiera cerrar simplemente con una expresión que tiene el informe y que nos invita a una profunda reflexión, a una reflexión generosa desde el punto de vista de cambiar nuestra manera de pensar. El informe dice que el mercado laboral es una de las instituciones sociales y económicas más importantes de Colombia. Debe contribuir a una prosperidad compartida y termina informando que no obstaculizarla, como hoy en día, es parte de nuestro objetivo. Entonces, nos invita a cambiar la manera de pensar para compartir. Y esa es la manera generosa como nos invitan a que en los próximos 10 años, ojalá menos, logremos las transformaciones que se necesitan para lograr mejor equidad, más formalización, mejores empleos y más y mejores empresas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los expertos que participaron en este interesante panel. Ahora los invitamos a un refrigerio en nuestra muestra comercial y los esperamos en 20 minutos. Son las 11:10, nos vemos a las 11:30 en punto. Les pedimos ser muy puntuales al regresar para poder avanzar con nuestra agenda. 11:30 en punto, tienen 20 minutos de refrigerio. Invitamos a los señores periodistas y a los colegas que se encuentran acá. Se acerquen, por favor.